Vamos a dar lugar ahora a un turno de intervenciones breves, unos 2 minutos. Voy a presentar a todos los miembros del comité que nos acompañan aquí. En primer lugar, hablará don Javier Palicio, doña María Emilia Carretero y doña Isabel Proano como representantes de las asociaciones de pacientes, FENAER, APEAS y EFA, respectivamente. Posteriormente, y como representantes de los médicos de familia, hablarán el doctor Jesús Molina, la doctora Milagros González Béjar y el doctor Juan Antonio Trigueros, que se incorpora ahora con nosotros, que estabais sentado, representantes de SEMFIC, SEMERGEN y SEMG. Posteriormente, como representantes de la neumología española, pues nada más y nada menos que la presidenta de la Sociedad Española, la presidenta de SEPAR, la doctora Inmaculada Alfageme, y la doctora Sagrario Mayor Alas. Y también contamos con la doctora Mercedes Vinuesa, coordinadora de calidad del Hospital Universitario de la Princesa, y con el doctor Manuel de los Reyes, cardiólogo, aquí también aceptamos a cardiólogos, y además magíster en bioética. Así que, sin más, doy paso a una intervención breve de cada uno y ya luego iniciamos una discusión abierta. Buenos días. Como representante de FENAER, lo primero quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí, porque aquí la reunión, sin los pacientes y sin los médicos que están aquí, no tendría lugar o no serviría para nada. Yo lo único que querría decir es que evidentemente estoy totalmente de acuerdo con que las asociaciones de pacientes son las que pueden tener la fuerza en las instituciones y que además en las asociaciones de pacientes es muy importante que contemos con la presencia de los profesionales, como asesores y como incluso miembros, porque la mayoría de las asociaciones de pacientes son de pacientes, familiares, cuidadores y simpatizantes. Con lo cual, dentro de todo ese grupo, tienen que estar también los profesionales, porque todos juntos tendremos más fuerza, además, porque no son dos entes en contra uno del otro, como a veces quieren hacer ver, sino que son entes a colaborar, incluidas las administraciones o las instituciones. Y yo creo que no dirían nada más, porque creo que eso es lo más importante. Sí recordar que siempre que se tienen derechos, se tienen obligaciones. Y no tenemos que olvidar las dos cosas. Y quiero ser muy breve y no digo más. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Mi nombre es María Emilia Carretero. Estoy aquí en representación de la Asociación de Pacientes de POC y Apnea del Sueño, integrada en la Federación en FENAER. Y estoy también aquí en representación del Foro Español de Pacientes, tras el fallecimiento hace 3 años, va a ser dentro de unos días, del doctor Albert Llobel, nuestro admirado y recordado doctor Albert Llobel, que en paz descanse. El foro, tras un proceso de duelo como consecuencia de su fallecimiento, está recobrando el espíritu, tratando de recobrar aquel espíritu pionero, paradigmático, emblemático que surgió con la figura del doctor Llobel. Y, bueno, en este foro lo que sí agradecemos es que se lleven a cabo este tipo de iniciativas. Agradecimiento al doctor Julián Cochea por su brillante idea. La intervención magistral, magnífica, me ha encantado la intervención de doña Mercedes Santamaría. Y potenciar lo que sí nos gustaría es que este tipo de foros que se pudieran potenciar son iniciativas que al paciente le benefician en todos los aspectos, y a los profesionales sanitarios, a los demás agentes del sector, la administración sanitaria, los profesionales sanitarios, los proveedores del sector y a nosotros como pacientes, familiares y cuidadores, pues evidentemente son foros enormemente enriquecedores. Y nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos por esta excelente audiencia que tenemos. A FENAER por haber invitado a EFA a estar con ustedes hoy aquí. Mi nombre es Isabel Proaño. Yo vengo en representación de nuestra presidenta, Mikaela Odemir, que es de Suecia, de la Asociación para la Alergia y el Asma de ese país. Quería agradecer a Julio y a Mercedes las excelentes presentaciones que nos han hecho hoy y, sobre todo, corroborar en muchos de los aspectos que Mercedes ha mencionado, nuestra creencia de que son las asociaciones de pacientes las que pueden hacer valer los derechos y los deberes de los pacientes y las que pueden crear una sinergia que facilite la evolución del sistema de sanidad. Quería sobre todo mencionar dos cosas partiendo de la base de que constatamos a nivel europeo que la posición del paciente, tanto individual como a veces, desgraciadamente, a nivel asociativo, está infravalorada. El paciente hoy en día tiene un potencial enorme para mejorar su estado de salud de acuerdo con los profesionales que le van a acompañar. A nivel europeo, y es lo que pueden ver en esta diapositiva, estamos trabajando precisamente en ayudar al paciente a conocer mejor sus derechos y a que se le hagan valer dentro del sistema de sanidad. Esta es la carta sobre el empoderamiento de los pacientes, dedicada específicamente a ellos y que me gustaría compartir con vosotros. Soy más que mi estado de salud. Son cosas que se han hecho en el Foro Europeo de Pacientes, que está formado por 76 organizaciones europeas. EFA es miembro y además miembro del Consejo desde hace muchos años y nosotros junto con nuestros 41 miembros en diferentes países, apoyamos estas iniciativas y participamos en ella. Quizás no debería decirlo, pero como Mercedes lo ha mencionado varias veces, ahora estamos analizando la Carta sobre los Derechos del Paciente de 1994. No puedo avanzar mucho, solo deciros que en el análisis que se ha hecho y en el que yo misma he participado, hay cosas que están obsoletas hoy en día, porque la tecnología está ayudando a muchos pacientes a saber más de lo que pasa con su salud, a manejarla mejor y, sobre todo, en el caso de las enfermedades crónicas, a aprender junto con otros pacientes y con los mismos profesionales. También probablemente se vaya a revisar, aunque no me puedo aventurar a decirlo, para incluir más el cuidado personalizado y, sobre todo, algo que Mercedes ha mencionado, que es la participación. Para nosotros, como Asociación Europea, la participación del paciente con una voz unida y fuerte es fundamental y creemos que en los derechos los pacientes y sus asociaciones deben formar parte del diseño del servicio de atención sanitario. También quería mencionar que dentro de esta carta, como podréis ver, hay un apartado para la información y para la educación y que dentro de EFA, como estamos centrados en alergias, EPOC y enfermedades respiratorias y otras enfermedades respiratorias, nosotros estamos trabajando en la educación al paciente. Todavía es embrionario, pero queremos ver cómo se hace, qué se hace y qué es lo que necesita el paciente para mejorar su educación. Como ya he dicho, hay muchos temas que me habría encantado tocar, quizás luego después podamos debatir. Muchas gracias. Buenos días, soy Jesús Molina y pues estoy aquí en representación de la Sociedad Española de Médicos de Familia, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. En primer lugar, gracias, Javier. Es un orgullo poder participar, estar aquí entre todos vosotros. Y pues tengo además la fortuna, ¿no?, de coordinar el grupo respiratorio de Senfic, donde pues estamos más de casi 200 médicos de familia que están muy interesados precisamente en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Y además tenemos, precisamente por esta participación en GEMA, en la Guía Española para el Manejo del Paciente con Asma, en GESEPOC, la Guía Española para el Manejo del Paciente con EPOC, hemos tenido la fortuna de escuchar, ¿no?, al Foro Nacional de Pacientes, que desde luego es siempre un foro o un encuentro en el que siempre tenemos mucho que aprender, ¿no? Lo que creo que los profesionales decíais que tenemos que asociarnos con los pacientes porque tenemos objetivos comunes y desde luego en eso estamos y en eso deberíamos avanzar, ¿no? Pero también estoy aquí como médico de familia y pues esto es mi día a día, ¿no? O sea, yo trato con los pacientes
Este es realmente el paciente. Vosotros sois el centro, nosotros también, porque los profesionales en un momento dado también somos pacientes, ¿no? Sois el centro de nuestra atención, ¿no? Y además nosotros conocemos a los pacientes, ¿no? Conocemos su historia vital, estamos cerca de ellos, conocemos no solamente al paciente, sino su entorno, conocemos a su familia, conocemos los problemas, conocemos su casa. Todo esto, pues yo creo que pues, nos hace ser cercanos, ¿no? a los pacientes y que bueno, que esa, como decía Julio inicialmente muy bien, ¿no? Esa ciencia que tenemos que tener y que se les supone o se nos debe suponer, ¿no? Y que debemos desde luego asumir, pues bueno, pues se mezcla mucho con el arte, ¿no? El arte de tratar, la confianza con el paciente, ¿no? La cercanía, como decía antes, ¿no? Nosotros atendemos no solamente en problemas físicos, ¿no? Sino en problemas personales. O sea, que yo creo que la confianza, esa relación de la que hablabais inicialmente, debe existir y, desde luego, pues yo creo que los médicos de familia debemos asumir, ¿no? Esa relación y, desde luego, también colaborar con vosotros en este tipo de asociación, ¿no? En esta y en otras, desde luego, para de esa forma, pues entre todos conseguir ese objetivo común, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a la organización por invitarme. Yo estoy aquí representando a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Bueno, pues quería hacer alguna breve consideración, ¿no? Cuando uno consulta los derechos y deberes de los pacientes, ¿no? Ve la asimetría grande que hay, ¿no? 4 o 5 páginas para derechos y 1 para deberes, ¿no? Con lo que yo estoy muy de acuerdo, porque en realidad a mí los deberes me importan, me parecen fundamentales para lo que es la eficiencia y la organización de los sistemas sanitarios, pero los derechos individuales de los pacientes me afectan todavía más, ¿no? Porque cuanto realmente afectan es al impacto de cómo vive la enfermedad una persona frente a la que me siento todos los días, ¿no? Y realmente me parece mucho más importante mi labor de todos los días, mi labor cotidiana, ¿no? En este momento los pacientes, lógicamente, demandan y tienen más conocimiento de las enfermedades, demandan más empoderamiento y una corresponsabilidad mayor. Y los médicos tienen mayor formación, un compromiso social renovado y un contrato social, yo creo que sigue vigente, ¿no? En esa formación médica, ¿no? Pero además nos movemos en un entorno que no controlamos. Es un terreno de juego, es importante, ¿no? Y realmente donde todas estas cosas se contextualizan finalmente, ¿no? Yo estoy seguro que dentro de 200 años, cuando los extraterrestres dominen la Tierra y hagan historia, ¿no? Y vean que había unos señores con un uniforme blanco, o señores y señoras con uniformes blancos que se encargaban de administrar una cosa que llamaban salud para que esas personas estuvieran bien, y lo hacían en un breve periodo de tiempo todos los días, se echarán las manos a la cabeza y dirán, esta gente, ¿qué les pasaba? ¿Cómo es posible que hicieran esto, ¿no? En realidad estamos viviendo una situación en la que la organización del trabajo es deficiente, donde la distribución de cargas es muy mejorable y donde hay un insuficiente tiempo asistencial evidente, ¿no? Y todo esto nos tiene que llevar a rebelarnos contra esto, ¿no? Y hay un regulador que es el encargado de establecer estas reglas del juego. Estamos viviendo una revolución asistencial silente, que es el aumento tremendo de la cronicidad, las mayores expectativas de vida y las mayores demandas de calidad de vida al mismo tiempo de la población, justas, por supuesto. Yo, para finalizar, lo único que quiero decir, y me uno a las llamadas que ha habido de los anteriores, gente que ha tomado la palabra, ¿no? Yo, cuando los médicos desnudamos a los pacientes, nos quitamos la ropa y observamos la realidad más dura, ¿no? Es cómo están sus cuerpos, cómo está su enfermedad. Yo lo que quiero es, de alguna manera, desnudar esta realidad formal que hay en cuanto a recomendaciones, legislaciones, leyes, que están ahí y que son muy buenas, pero que en realidad esconden, cuando luego desnudas todo esto, una realidad que no es tan justa y tan equitativa como debería ser. Yo creo que la unión de las asociaciones de pacientes y la unión con las sociedades médicas debería elevar la voz y reclamar la salud de manera adecuada, como hay que hacerlo, ¿no? De manera contundente, sin acritud, por supuesto sin violencia, pero hay que reclamar esta salud, yo creo, como un objetivo fundamental. Yo creo que ha llegado el tiempo de abandonar la moqueta y abandonar el micrófono y empezar a pisar arena, pisar asfalto y levantar la voz. Gracias. Buenos días. Agradecer en primer lugar a Javier que esté aquí. Yo represento a la Sociedad Semergen de Médicos de Atención Primaria y, por supuesto, que el paciente tiene unos derechos, también tiene unas obligaciones,
pero la importancia es el estar coordinados nosotros también para ofrecer una atención de calidad al paciente, coordinados tanto el especialista como el médico de atención primaria, que es el que tenéis más cerca. Me gustaría que esa atención integral y más cercana también se basara en la buena información, porque muchas veces por esa carencia de tiempo, por esa premura de tiempo hace que el paciente se vaya a unas fuentes de información que no son las buenas y muchas veces abandonan un tratamiento efectivo por una mala información a través de Internet o de unos medios que no son los oficiales, y para eso está el médico de atención primaria, el que está cercano, para dar una información con una evidencia científica y de calidad, y es a donde os tenéis que dirigir. Y yo creo que es importante el notar esa cercanía con la atención primaria, que es lo que tenéis a mano, y por supuesto la coordinación con el médico especialista para cuando hace falta, tanto por vuestra parte como por la nuestra. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización que haya contado con SEPAR para estar presente en este primer Congreso de Pacientes, que espero que tenga continuidad en un futuro. Bueno, pues aquí ha quedado bastante claro que la ley está bastante detallada en cuanto a los derechos de los pacientes, pero todos somos conscientes de que eso en la realidad no está llevado a la práctica como desearíamos. ¿Cuál es el papel de las sociedades científicas ante los pacientes? Bueno, pues clásicamente las sociedades científicas han sido estructuras encaminadas a la formación científica e investigadora, pero esto realmente debe de evolucionar y debe de cambiar de acuerdo a los tiempos. Concretamente en SEPAR hemos creado una fundación donde se integra la antigua SEPAR Pacientes, que se creó con Julio en 2007, y SEPAR Solidaridad, y que es una estructura con la finalidad de canalizar actividades sociosanitarias, porque realmente la misión que nosotros creemos que debemos de tener con respecto a los pacientes es, por una parte, entre ellas, o entre otras muchas, pero sobre todo la de formar y la de informar, no solamente a los pacientes, sino también a la sociedad y a otros profesionales. El problema es cómo hacerlo, y lo primero es detectar las necesidades de los pacientes y intentar cubrirlas. Por otra parte, hay que modificar la concepción del paciente no como un mero sujeto de una asistencia sanitaria, sino como un elemento activo, como se ha dicho aquí, conocedor de sus necesidades sanitarias y de sus derechos como persona. Y en ese sentido, pues pienso que las asociaciones son la vía probablemente más práctica y más efectiva de realizarlas. Por eso, bueno, pues SEPAR tiene el compromiso con las asociaciones de pacientes, sobre todo de enfermedades respiratorias, que es lo que más cerca nos toca, pero probablemente también con algunos crónicos u otros neoplásicos, de ayudarles y debe estar siempre a su lado. Y nada más. Buenos días. Muchas gracias a la organización por darnos voz en un congreso que es para y por los pacientes. Yo soy neumóloga, os voy a hablar desde lo que es el ejercicio habitual de la neumología, lo que ha sido a lo largo de mi vida y el papel que para mí representan los pacientes, que ahora se están poniendo encima de la mesa muchas cosas por las que muchos llevamos luchando mucho tiempo. El conseguir los derechos es algo que estaba cayendo por su propio peso, no podía ser de otra manera, pero yo quiero recordar ahora que voy viendo el desarrollo de todo esto, que tener derechos genera una gran responsabilidad. Cuando uno tiene derechos y los demanda y los exige, tiene que saber también siempre que tiene que cumplir las obligaciones que esos derechos le otorgan. Como pacientes, yo creo que la obligación principal es formarte en lo que tu enfermedad respecta, porque así vas a poder demandar lo que realmente sirve y vale para ti, y cuando lo consigues vale para otros, que por eso el asociarse y la participación en asociaciones es tan importante. El hacer formación experta en los pacientes probablemente lo que va a permitir es formar a otros pacientes y ayudarles a asumir lo que es la enfermedad y luchar por estar mejor, que es el fondo por el que todos luchamos. Es por lo que luchan los médicos, por lo que luchan los pacientes y por lo que luchan las administraciones. Lo puedan hacer mejor o peor en determinadas situaciones. Pero yo sí que creo que el paso ya está dado, el paciente ya ha dado el paso de decir yo estoy aquí, yo tengo capacidad de decidir.
Ahora, esas decisiones, para que realmente impacten en salud en él mismo y en los pacientes que tienen algo similar, tienen que pasar por algo tan importante como la formación, no solo suya, sino también de los profesionales. Nos tenéis que ayudar, nos tenéis que enseñar aquellas cosas de la enfermedad que nosotros desconocemos, que son las vivencias, el día a día, lo que te impacta. Eso a veces es difícil de ver cuando uno no lo vive directamente. Por lo tanto, es otra de vuestras responsabilidades, conseguir que los profesionales sanitarios podamos ver todas esas cosas que a lo mejor en 5 o 10 minutos, como decía Jesús, es difícil de ver, y que ellos probablemente al teneros más cerca y tener cerca a vuestras familias y vuestros domicilios puedan ver, pero en el caso de la neumología en sí misma, esa distancia que a veces hay hace que sea más complejo. Por lo tanto, los profesionales estamos para ayudaros en todo, a formaros también, pero ayudarnos a nosotros a también ser capaces de saber cuál es el impacto real de la enfermedad en vosotros. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a la organización. Yo soy Mercedes Vinuesa, soy médico, soy coordinadora de calidad en este momento en un hospital, en el Hospital de la Princesa del Servicio Madrileño de Salud. Como paciente que soy, como profesional que lo soy desde hace 30 años o más quizás, y como profesional que he trabajado en diferentes instituciones sanitarias, me gustaría resaltar 3 valores, uno en cada uno de estos escalones. El primero, un valor en las instituciones sanitarias y por generalizar en el Sistema Nacional de Salud, resaltaría el valor de la equidad. Este es el sistema, estos son los valores que nos hemos dado como españoles a nuestro sistema sanitario. La equidad es un armario que encierra además otros muchos valores, como la justicia distributiva para todos, que todos en cada uno de nuestras latitudes dentro de España, dentro del Reino de España, tengamos los mismos derechos a servicios y asistencia sanitaria. Este es un gran valor que exige un gran esfuerzo, que es un camino y que me gustaría poner en valor y resaltar. El segundo valor es como profesional de la sanidad, como médico que lo soy, y en este momento como responsable y coordinadora de calidad. Me gustaría resaltar un valor al que hace referencia una de las personas, uno de los médicos que más ha trabajado en calidad en el sector sanitario, se llama Bedis Donabedian. Él es un médico que es libanés, tiene una vida muy complicada, nace en Turquía, es de origen armenio, tiene que salir de Turquía en la época del genocidio, que se forma en la Universidad de Beirut, que después ejerce en Ramallah. Les digo esto porque tiene una vida asistencial, su parte asistencial fue una parte muy enriquecedora, muy complicada, pero muy enriquecedora. Su padre también es médico, después se dedica a la formación universitaria y después de muchos avatares se dedica a hacer asistencia y ser uno de los que empiezan a hacer calidad en la asistencia sanitaria. Él decía a lo largo de su vida, después de tener más de 50 años de experiencia en este mundo y resaltar los valores de la calidad asistencial, de la orientación al paciente, de todo lo que podemos mejorar para hacer una asistencia más fácil y mejor, decía que todo eso, toda esta parte que organizamos y a lo que nos dedicamos es muy importante, pero no es nada más que un medio, que al final el valor está en la ética de los profesionales de la sanidad. Y esto es lo que quiero también resaltar como profesional y como persona dedicada a la sanidad. Y el tercer valor, como paciente, que también lo soy, y como ustedes aquí, es el valor de la autonomía. Hemos hablado, Mercedes lo ha comentado, la autonomía encierra muchísimo, estamos todavía en el camino de asumir toda la autonomía, necesita muchísima formación y muchísima responsabilidad y por eso me gustaría acabar animando, diciendo que hay mucha tarea por delante para ejercer muy bien nuestra autonomía como pacientes y para mejorar nuestra asistencia sanitaria, a lo que yo animo. Muchas gracias. Buenos días, yo soy cardiólogo clínico y supongo que estoy aquí
no en representación, sino por dos expresiones, que son la amistad y la gratitud. Amistad y gratitud tanto de Julio como de Tamara. Y bueno, vamos a ver qué reflexiones puedo hacer. Escribí en algunas cosas esta madrugada. Por si no lo saben, además de que celebren hoy una precisión. Hoy, 18 de noviembre, es el Día Nacional de los Pacientes Anticoagulados. De tradición, por si algunos anticoagulados hay aquí también, porque tenemos pacientes comunes, cardiólogos y neumópatas. Y en el año 87, que yo ayudé a crear la asociación AEPOVAC, Asociación Española por las Válvulas Cardíacas y Anticoagulados, regalé un lema que ahora pues, la presidenta que se dedica a publicidad y a medios me dice, esto vale un potosí. Hubo que explicar lo que es un potosí a otros, pero en cualquier caso le dije, el lema que me ha guiado a mí siempre en la relación asistencial es no tengas miedo, ten información. Los miedos generan angustia, la desinformación también produce ansiedad. Entonces, dejemos ya en el extremo el tema de los privilegios terapéuticos, el tema de las excepciones a la hora de informar. No tengas miedo, ten información. El problema es cómo, cuándo, cuánta, en qué momento, en qué contexto. Dicho esto, estoy muy agradecido, porque yo de quien más he aprendido, y lo he expresado en algunas dedicatorias, unos libros, es de las personas, de los ciudadanos. Yo soy ciudadano y soy médico. Luego, además, pues me he dedicado a otras cosas de reflexión en temas de bioética. Y se me ha ocurrido que como estoy en el extremo izquierdo, ya a punto, en los últimos minutos de la prórroga, que es cuando a veces se deciden los partidos, se me ocurrió esta madrugada, yo no sabía, de verdad puedo prometer y prometo que no sabía lo que iba a contar Julio, pero nos conocemos un poquito. Y entonces tal. Les he hablado de un decálogo. Pues bueno, terminamos este año lo que el Papa Francisco ha hablado del jubileo de la misericordia. Misericordia es generosidad del corazón. Y yo voy a expresaros un poco una síntesis, y no pensaba, sí sabía lo que iba a decir Mercedes, pues 8 bienaventuranzas que empiezan por C, de corazón, de cor cordis, porque el mensaje que tenéis es respira vida. Pero yo creo que más que respirar debe ser transpira vida. Y como yo soy cardiólogo, también tiene que latir y palpitar esa vida. Y la vida, en la dimensión de la asistencia, tiene dos vertientes. Una vida biológica y una vida biográfica. Las plantas y los animales tienen vida biológica, pero solo los seres humanos tenemos vida biográfica, porque somos sujetos morales, como bien se decía, con autonomía, libertad y voluntad. Entonces, esa parte biográfica es lo que tiene que ver con los valores de los que se ha hablado. Y en algo que tengo que ver con la bioética, con una tradición y con una historia personal, quisiera comentároslo. Y si me vais a permitir, todos empiezan por C. La primera bienaventuranza sería la confianza, que hay que desarrollarla. Y se ha hablado de que tiene que ser una relación, no hay confianza sin confidencia, como no hay confidencia sin secreto. Tiene que haber veracidad. Tiene que producirse un lenguaje verbal y no verbal adecuado. Esto es para desarrollarlo. La segunda podría ser que hay que fomentar y desarrollar la comunicación. Comunicar no es informar solo. El diálogo. No puede existir una información o una comunicación sin un diálogo, sin una capacidad de escucha, sin una empatía, asertividad o sinceridad, sin un consejo, sin paciencia, sin tiempo. Claro, y luego está la palabra que se ha mencionado, consentimiento. Consentimiento no es consentimiento, sino es consentimiento. Es decir, el consentimiento no es un papel. Si no hay un diálogo verbal, eso no es más que un formulario, que os quede claro y que nos quede claro a los profesionales. Esto tiene que basarse y tiene que ser informado, formado y firmado. El tercero viene de compromiso, pacto, corresponsabilidad, que hemos hablado, de necesidades y expectativas. La cuarta, compasión. Compasión no es lástima o pena entre nosotros, sino es apasionarse intensamente e implicarse con el otro. Y esto, humanizar, es personalizar la asistencia, sentir que el ser humano es trascendente, es decir, nos trasciende. La quinta, curación. Los médicos curan cuando pueden.
Cuando no pueden, cuidan, pero consolarla hay que consolar siempre. Y la curación implica incertidumbre y esperanza. Implica ser prudentes, implica que va a haber errores, implica también la búsqueda de la seguridad. La sexta, cuidados. Hay veces que no se puede curar, pero hay que cuidar. Nadie debería ser un sujeto incuidable, pero sí puede ser incurable, pero no incuidable. Y los cuidados tienen que ver con el acompañamiento, con el alivio del dolor y sufrimiento, con la ayuda. La séptima, calidad, que también ha dicho Mercedes, la calidad asistencial, mencionando un pionero. Calidad de vida, pero calidad de vida ¿para quién y para qué? No es la que nosotros definimos, sino la calidad tiene un sujeto y un predicado, y nos viene definida. Los proyectos de vida personal. Y la octava, calidez. Calidez en el acompañamiento y en el proceso final, en el morir, porque vivir también es morir. Igual que hay que convivir, también hay que conmorir para que nadie esté solo. Y significa planificar anticipadamente las decisiones. Y significa cordura. Por tanto, no tengo más que mencionar a una gran filósofa que a mí me ha enseñado mucho, que es Mafalda, cuando dice que lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, porque así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras excelentes intervenciones. Vamos a abrir un turno abierto para todos los que queráis hacer preguntas, comentarios, más o menos pues unos 10 minutillos nos vamos a comer al café, así que cuando queráis, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo a cualquiera de nosotros, hacer vuestras propias reflexiones también. ¿Sí? ¿Cómo podemos? Díganos. ¿El micrófono estaba por ahí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que oyen, ¿eh? Yo creo que si hablas un poquito alto se oye bastante bien. Bueno, pues en primer lugar felicitar por orden al doctor Julio Encochea, que habla de humanidad, de sentimiento, de la alianza. Yo creo que ha sido muy claro en la realidad del médico especialista y el médico de familia, ¿no? También felicitar a Mercedes porque, bueno, por lo menos yo soy médico de primaria, soy también neumólogo, pero en primaria donde he estado todo mi tiempo, ¿no? Y entonces reconocer todos los derechos y los deberes, yo creo que ha aclarado mucho, ¿no? Felicitar también a todos los participantes. Pero yo quiero hacer una reflexión. Estoy de acuerdo con todas vuestras intervenciones, pero vamos a la arena, a la realidad. Y centrándonos en enfermedades respiratorias, los pacientes, a lo mejor no los que estáis aquí, ¿no? Pero yo estoy en el medio, no en el medio rural, pero bueno, en el medio semiurbano, lejos de los centros hospitalarios grandes, de las capitales. Entonces, la población, sabemos, enfermedades respiratorias, por ejemplo, la EPOC, la población no conoce la enfermedad, no tiene información, no hay conciencia de estas enfermedades, y ahí es muy importante las asociaciones de pacientes, porque serían los interlocutores que después, en mi realidad, como he dicho, en la arena, en la práctica, no los tenemos. Es decir, el médico de primaria, sabemos que existen asociaciones de pacientes, pero en mi medio y en mi provincia pues no están en enfermedades respiratorias, a lo mejor en otras enfermedades puntuales, ¿no? Entonces, ¿qué dificultad hay? Porque las asociaciones de pacientes ya llevan unos años, pero veo yo que no avanzan. ¿Qué dificultad hay? Que falten socios, que es lo que necesita después, ¿no? Para potenciar después esa relación entre, por ejemplo, primaria y asociaciones de pacientes. ¿Qué dificultades hay?
a las asociaciones de pacientes, la pregunta. Yo te contestaría que en el... Cojo el micrófono, José Carlos. El mismo. Puedo hablar alto. Te lo paso. Gracias. Yo te contestaría que tienes toda la razón y que el problema principal que tenemos las asociaciones de pacientes alérgicos y respiratorios, no sé en otras asociaciones si es tan claro, pero en las de respiratorio y alergia tenemos el problema de que los pacientes no quieren asociarse. Sinceramente. O sea, tenemos en las asociaciones donde yo participo directamente muchos más simpatizantes que afiliados, porque dicen, no, yo no quiero figurar. Que luego se sepa que yo soy asmático o que figure, si estoy en una asociación y tal, lo mismo que les pasa a los del oxígeno, a los pacientes con oxígeno, que aquí tenemos 2 o 3, pero la mayoría no lo quiere salir a la calle. Tú mismo lo decías de Francisco, de Jesús, perdón. Que eso es un problema y es una de las cosas, yo creo que es una de las misiones fundamentales que tenemos que hacer es concienciar. Primero, que hay enfermedades que no son como era la tuberculosis antes, que hace 40 años que era como algo que había que esconder y que era algo muy tal. Pero es que, oye, las enfermedades respiratorias, y los pacientes con enfermedades respiratorias, que es lo principal, si lo llevan con mucha más filosofía, digamos, o con mucha más facilidad, cuando están asociados y se dan cuenta que los problemas que tiene él los tienen otros muchos que él cree que solo los tiene él. Y cosas así, ¿no? Pero tenemos ese problema grave de que la gente no quiere. Fíjate, los que tenemos apnea del sueño, yo no consigo que la gente quiera apuntarse. Dice, no, a ver si vamos a tener un problema de laboral o de alguna cosa. Los asmáticos, hoy día en España todavía, se ponen más inhaladores en los servicios que en la calle o en el medio normal. La gente se esconde para darse el inhalador muchas veces. Y así los enfermos respiratorios sí que tienen un ocultismo de la enfermedad y eso es un fallo, porque hay que darles información. Evidentemente eso es misión nuestra de las asociaciones, darles la información suficiente para que quiten este ocultismo, para que se den cuenta de que les beneficia el ser, incluso el estar asociados les va a beneficiar en múltiples cosas, ¿no? ¿Me permiten un apunte? Otro de los factores, además del importantísimo que ha comentado el doctor Javier Palicio, creo que es la falta, es decir, quienes estamos en una asociación de pacientes lo hacemos de una manera absolutamente voluntaria, de manera altruista, como no podía ser de otra forma, y dedicamos el tiempo que nos permiten nuestras obligaciones diarias. Hay un hándicap y es que las asociaciones de pacientes en términos generales, al menos mi modesto punto de vista, es que adolecen de profesionalización en la gestión. Es decir, los que llevamos a cabo, yo llevo unos meses en APEAS, los que llevamos a cabo tareas de determinada representatividad, que tratamos de poner en marcha una asociación con una estructura organizativa que posibilite llevar a cabo todas las tareas que conllevaría una bien llevada gestión de una asociación de pacientes, nos encontramos pues con una carencia de medios, de recursos y que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero sí también creo que sí, lo poco que vamos haciendo, lo mucho que vayan haciendo, lo hacemos de manera seria, de manera absolutamente seria, sí que nos iremos ganando la confianza de quienes nos pueden ayudar a posibilitarnos, a dotarnos de recursos, de algún recurso material y algún recurso humano que podamos dirigir a todas las acciones de
representación, de velar porque el ordenamiento jurídico español, que es bastante amplio en términos generales, que nuestro ordenamiento jurídico pues que se lleve a término, que podamos velar porque todas las normas pues se cumplan por lo que es ya el famoso comentado, la equidad, la universalidad de la asistencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que entre todos, y ganándonos poco a poco el paciente y los representantes, y los cuidadores y familiares, poco a poco la confianza del resto de agentes del sector, tendremos poco a poco avances, entendemos, sustantivos, ¿no? Nada más. Quería incidir en lo que señalaba María Emilia, porque a nivel europeo sí que vemos específicamente en las asociaciones de pacientes de enfermedades respiratorias que falta capacidad de gestión a largo plazo. Y finalmente es esa capacidad de gestión a largo plazo la que hace que la representatividad, la participación en la gestión sea sistemática. Lo vemos hoy en día, hay asociaciones que son llevadas simplemente por voluntarios, pero cuando hay alguien que simplemente hace el secretariado de esa organización, se avanza mucho más y se consigue un impacto mayor. No solamente hacen falta recursos para llevar una oficina, y más en un país como es España, que es muy grande, donde se representan a muchos enfermos respiratorios, sino también para lo que apuntaba usted de informar, sin tener a los medios de comunicación como aliados, y para eso hace falta una inversión previa. Las asociaciones de pacientes están limitadas en su acción, quizás a nivel local. También quería hacer la llamada, puesto que he visto que aquí se invita mucho a las asociaciones de pacientes a que todas las otras asociaciones que trabajan en la salud exijan que la asociación de paciente esté ahí donde se toma la decisión, porque es eso lo que hace que la asociación crezca y se llegue a mejorar las situaciones. Muy bien. ¿Querías intervenir? Yo creo que te acercamos el micrófono. ¿Cuáles son los derechos? Yo no estoy enferma, pero sí que estoy rodeada de muchas personas que se encuentran enfermas, todas de enfermedades respiratorias. Son bastantes personas y creo que lo que realmente pasa es que llega un momento en que hay un agotamiento, esa paciencia que decía antes Mercedes que hay que tener. Hay que contar con que un paciente pasa por momentos muy malos, y el problema no es que no se conozca el derecho, porque de hoy en día tenemos acceso a la información de una forma muy fácil. O sea, en un clic en el teléfono, en el ordenador, donde puedo buscar cómo acceder a un tratamiento diferente o a una segunda opinión. El problema no es conocerlo, cada vez lo conocemos más fácil. El problema es cómo llevar a cabo el hacer valer ese derecho sin agotarme por el camino. Porque mucha gente empieza. Yo tengo un caso particular bastante interesante del que he tomado mucha nota de lo que ha dicho Mercedes para llevárselo. Y empieza a luchar, pero llega un momento en que dice, es que no puedo más, no tengo fuerzas, no tengo ánimo físico, y luego ya moral pues va decayendo por el camino, sobre todo cuando son personas con enfermedades crónicas. Sí, bueno, yo voy a tratar de contestar a todo. Yo creo que es cuestión, en primer lugar, de aceptar la enfermedad. O sea, si no aceptas la enfermedad y ocultas que te tienes que tratar y que estás enfermo y tal y que cual, ¿cómo te vas a asociar con otros pacientes? Lo que no quieres ver es más enfermedad a tu alrededor. O sea, estás enfermo, aceptas la enfermedad y te unes a las personas que tienen el mismo problema con objetivos comunes. Y yo creo que no hay otra manera. O sea, si realmente queremos que estos derechos que hemos hablado y estas obligaciones se conozcan, y no es tan fácil, o sea, yo no acepto que la gente conozca sus derechos, porque si los conoce, la gente los reivindicaría mejor. O sea, hay que conocerlos bien, saber dónde y como tú decías, no agotarse en el camino, porque si te agotas en el camino ya no vale iniciarlo. Es casi mejor objetivos concretos muy pequeños de asociaciones con objetivos muy cercanos e ir ganando terreno. O sea, no es fácil el acceso de la asociación al ámbito de la gestión. No es nada fácil y no nos lo van a poner fácil, porque además yo creo que hay una tendencia a la no participación.
porque tienen miedos a los pacientes. ¿Miedo de qué? O sea, si los pacientes son los únicos que pueden ayudar a hacerlo mejor, y los profesionales. Pero no hay otra manera que unirse. Individualmente, como tú decías, te agotas, en el camino te agotas. En el caso de la POC, por ejemplo, que yo tengo varias personas alrededor con esta enfermedad, hay un alto porcentaje que son personas muy mayores, ¿vale? Y que muchas de ellas se encuentran solas. Sí, claro. El apoyo realmente se lo tiene que brindar la sociedad y la sanidad pública para que Claro. no se agoten, por ejemplo. Ya, o sea, hay que facilitar el ejercicio del derecho individualmente, que eso es de la institución. Eso no es labor de las asociaciones. La labor de las asociaciones es seguimiento del cumplimiento de los derechos y reivindicación de aquellos que no se vayan cumpliendo. Pero hay que hacer un seguimiento de los derechos, y para hacer un seguimiento de los derechos lo primero que tienes que conocer es el ámbito. El ámbito, cuáles son, cómo se hacen efectivos. O sea, yo creo, de verdad, o sea, no creo que haya otra manera de progresar. Y si los pacientes no quieren asociarse, no van a tener otro ámbito de reivindicación. Es que no lo hay. A nivel individual, el día a día, nada más. Pero la única manera que, según mi criterio, es a nivel de mayor participación y mayor influencia en conseguir objetivos comunes, profesionales y pacientes, es el unirse primero los pacientes para marcar prioridades y objetivos, y luego unirse pacientes y profesionales. Me ha encantado lo que ha dicho el doctor Trigueros, que claro, esto tenemos que sacarlo a la luz. O sea, así no podemos seguir. Pero ¿quién lo dice? ¿Los profesionales solos? No. ¿Los pacientes solos? No. Tendremos que ser todos. ¿A través de qué? Pues a través de las sociedades, a través de las asociaciones, pero esto hay que modificarlo. No está bien. Yo no estoy contenta con la asistencia sanitaria. Y no es que no esté contenta con mi médico, es que yo creo que se puede mejorar y hay que asociarse. Hay que asociarse y reivindicar, y hay que formarse. Hay que formarse. Hay que formarse, hay que formarse, hay que formarse. Los profesionales en derechos y obligaciones, los pacientes en derechos y obligaciones, ver objetivos comunes y luchar por ello. Me parece muy bien lo de la participación de los profesionales en el ámbito de las asociaciones de pacientes. Es la manera de encontrarnos en otro ámbito que no es la relación asistencial. Y al revés, ¿en qué congresos de profesionales hay pacientes? Porque mira que es difícil que haya en asociaciones profesionales, los hay. ¿En qué sitio de foro de profesionales incluyen a los pacientes? Es que no hay otra manera. Dice Julio que la SEPA. Me lo creo. Pero claro, no puede ser la SEPA. Tiene que ser el ámbito general, ¿no? Hay que intercambiar opiniones. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que tenemos que terminar, ¿no? Por cuestión. Bueno, una última pregunta. A ver. Buenos días. Mi nombre es Susana, muchas gracias. Yo soy una paciente. Soy asmática. Tuve una crisis hace mucho tiempo, bastante fuerte, crónica, y a raíz de esa crisis y de mi ingreso hospitalario durante bastante tiempo conocí a Asma Madrid, asociación de la que formo parte. Estoy de acuerdo y agradezco todas las ponencias que han dado ustedes, y a través de mi asociación, como paciente que soy, sí que he podido tener muchísima más información y bueno, pues favorecer y crecer en mi enfermedad y en el conocimiento de la misma, y poder mejorar mi calidad de vida. Pero a todos los que ahora mismo sois profesionales sanitarios y sois médicos, sí que cuando yo hago mis regulares revisiones, acudo a mi centro de salud, a mis revisiones hospitalarias, a mis pruebas anuales, recibo una atención buena. Ellos saben, además, estos profesionales sanitarios saben que soy una persona informada, con lo cual se sienten más cómodos a la hora de tratarme, porque tenemos una información cruzada buena, importante. Pero yo no consigo nunca que, a través de la sanidad pública, de mi centro de salud, de mi referente de hospital, pueda tener un feedback. Es decir, que ellos se pongan en contacto conmigo como paciente que soy, para ver mi seguimiento, para pedirme información de cómo voy, para informarme sobre reuniones o posibles congresos o posibles actos que haya en La Paz donde yo pueda estar además más informada. En fin, crecer en mi enfermedad y mejorarla. Muchas gracias.
Bien, dejamos ahí ese comentario, pero tenemos que ir acabando, ¿no? Porque ya nos hemos pasado 20 minutos del tiempo. Bueno, para cerrar este simposio, bueno, vuelvo a recurrir a Albert Jovel, ¿no? Que ha sido un poco el padre del asociacionismo de pacientes en España, y alguna de sus frases que yo recordaba en este momento. Albert nos decía, por ejemplo, que todos somos pacientes, ¿no? Que es solo cuestión de tiempo. Alguien ha dicho, yo no estoy enfermo, es todo cuestión de tiempo. Albert también decía que aunque somos en soledad, cuando alguien enferma, toda la familia enferma. Y tú eres un buen ejemplo, y lo has manifestado así esta mañana. Decía también que solo los pacientes con cáncer tienen la experiencia de vivir con cáncer. Solo las pacientes con LAM tienen la experiencia de vivir con LAM. Y luego lanzaba un mensaje de unidad, ¿no? Y hablaba de alianza. Eso de, antes llamamos alianza terapéutica, pero esa alianza hay que ampliarla, ¿no? Tiene que ser una alianza entre pacientes, profesionales, sociedades científicas, gestores, decisores, industria farmacéutica, medios de comunicación, por ejemplo, que también juegan un papel relevante, ¿no? De manera que el cuarto punto sería un mensaje de unidad. Volvemos a aquello de que nosotros somos mejores que tú o que yo, ¿no? Y que si vamos juntos llegaremos más lejos, volaremos más alto y podremos cambiar las cosas, ¿no? Alguien dijo que el cambio es el proceso mediante el cual el futuro invade nuestras vidas, ¿no? Y el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, y los pacientes, los profesionales, las asociaciones de pacientes compartimos un sueño, será más fácil construir el futuro. Y ya para acabar, dar las gracias a FENAER, gracias a EFA, gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana en un sitio tan recóndito. Gracias a Mercedes Santamaría, una vez más demuestra su compromiso, ¿no? Decía Bertolt Brecht que hay quienes luchan un día y son buenos, hay quienes luchan 2 días y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida, ¿no? Esos son los imprescindibles, ¿no? Conozco a Mercedes desde que llegué al Hospital de la Princesa hace, no quiero recordar cuántos años, vestidito de soldado, venía de la mili, y ella es una luchadora. Ha luchado toda la vida y va a seguir luchando toda la vida. Estas personas son las imprescindibles. Gracias también a todos los ponentes, al Hospital de la Princesa, a la Autónoma, y por último, muchas gracias a GlaxoSmithKline, ¿no? Ellos hacen posible esta cátedra Respira Vida. Y ya les adelanto que el próximo simposio Respira Vida, en ese simposio tiene que estar presente la Administración Sanitaria, porque finalmente ellos son los que pueden ayudarnos a hacer realidad nuestro sueño. Muchas gracias, vamos a tomar un café y volvemos.